Bien, hermanos, gracias a Dios. Pudimos ya tener esta tarde la reunión con hermanos que están muy lejos, allá por México, por Guatemala, por Perú, por Brasil, y hemos podido verles y gozarnos en el Señor de estar juntos, ¿no? Que no podemos hacerlo por razones de distancia, razones geográficas y razones sanitarias. También estamos privados de estar juntos aún estando en la misma ciudad, como estamos aquí en Barcelona. Pero bueno, más allá de eso, que es circunstancial, gracias a Dios podemos en el Espíritu participar de este encuentro, que tenemos cada oportunidad que Dios nos abre la puerta para que así sea, y usarla y aprovecharla intensamente cada oportunidad que tenemos. Hay un episodio aquí registrado por el Espíritu Santo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Comenzaremos a leer ahí desde el 34. Marcos capítulo 6, verso 34. Ahí dice, y saliendo Jesús, vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es desierto, y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo, dadles de comer vosotros. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron. Y alzaron de los pedazos 12 cofines llenos y de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Vamos a hacer la lectura en 2 partes porque esto es digno de tomarlo cada parte por separado, aunque tiene una unidad plena, pero acá hay un acontecimiento que muchas veces se comenta y se habla, y está bien, siempre tiene una enseñanza, obviamente. Pero más allá de la enseñanza, que es muy importante, se destaca un acontecimiento que este es otro entre tantos elementos que confirman la deidad del Señor Jesús. En otras palabras, confirman que el Señor Jesucristo es Dios. Y no solo hombre. Dios y hombre, hombre y Dios, simultáneamente. El único con esas características. Y digo que confirma que es Dios porque estamos frente a algo que o Dios hace esto o ningún hombre, solo hombre nada más, podría llegar a hacer. Por otra parte, es algo que el Señor sabe que viene este acontecimiento, lo sabe, no lo ignora,
toma esta situación para una enseñanza muy importante, que la veremos si Dios quiere, y permite que los acontecimientos vayan derivando de forma que la necesidad llegue, porque los discípulos la vieron al principio. Vieron que el día era muy entrado, es decir, muy avanzado ya en la tarde, y no tenían que comer. Y el Señor Jesús había tenido compasión de ellos porque los había visto como ovejas sin pastor, una desorientación total, sin capacidad de nada, desorientados, extraviados. Y al fin del verso 34 dice, les comenzó a enseñar muchas cosas. No dice qué cosas le enseñaba, pero les comenzó a enseñar muchas cosas. Y bueno, los discípulos ven esta necesidad, no la ignoran. El lugar era desierto, con lo cual ahí conseguir algo era imposible, pero estaba la posibilidad de que pudieran trasladarse hasta las aldeas cercanas y ahí sí comprar pan. La solución de los discípulos es natural, es responsable, está bien. Obviamente no fueron insensibles a la multitud y no fueron insensibles a la falta de alimento. Y que el día ya era avanzado, es decir, que a esa hora ya todo el día, lugar desierto, ya el hambre se habría instalado en muchos. La solución que plantean es razonable y es destacable, se preocuparon por la gente. Y le llevan esta situación al Señor. Y le llevan la situación y le dan la solución al Señor. En el verso 36 dice, envíalos, aquí le dan la solución al Señor, envíalos para que vayan los cortijos, compren para sí pan porque no tienen que comer. Es lo único que se puede hacer, están diciendo. O ellos van a comprar pan o no hay pan. Y el Señor, claro, en su sabiduría da una respuesta que solamente al Señor se le ocurre, porque es perfecta. Pero enfrenta a los discípulos a otro problema. Los discípulos vieron un problema, lugar desierto, el día muy avanzado y no hay pan. Y hay una multitud de gente. Y ven la solución. Ahora el Señor los pone frente a otra situación. Le dijo, no, dadle vosotros de comer. Dadle a vosotros. Con lo cual los discípulos, por la respuesta, hasta se ve que ya habían hecho el cálculo de lo que se necesitaba de pan. Porque le respondieron en el verso 37, le hace una pregunta al Señor, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, porque el Señor les dijo, darles vosotros de comer. Con lo cual los discípulos dijeron, bueno, ya que ellos no van a comprar pan, entonces tenemos que ir nosotros. Para darle de comer, alguien tiene que ir a comprar pan. Pero si vamos nosotros, hicieron un cálculo y dijeron, esto por menos de 200 denarios no solucionamos el problema. Era una fortuna de dinero. El denario es lo que se usaba, era el monto que se pagaba por jornal diario de trabajo a un obrero. Promedialmente se ganaba un denario al día. 200 denarios. Es el jornal de 200 personas. O el jornal de gran parte del año de una persona sola. Imposible. Imposible. Pero el Señor, en su sabiduría y en su metodología, no les dice nada. Le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Háganos sentarse de 100 en 100, de 50 en 50 en grupos.
¿Cuántos panes tenéis? Dijo el Señor. Ahí. 5 panes, dijeron. Y 2 peces. Eso era lo que había. Que el Señor lo sabía, lógicamente. Claro que lo sabe. Pero sigue llevándolos a la realidad de la situación. Y claro, dice, bueno, tomó los 5 panes, los 2 peces, dio gracias, bendijo los panes, los peces, y lo da a los discípulos para que lo pusiesen delante y repartió a todos también los 2 peces. Y 5.000 personas comen. Hermanos, 5.000 hombres son alimentados. Si fueran 10.000 era igual, no hay problema. Y si son 100.000 no pasa nada, se alimenta a 100.000 también. Dios no tiene límites. No son los 5.000 lo que marca la enseñanza, ni los 4.000, porque hubieron otra, no fue la única vez. La otra vez fueron 4.000 hombres. La cantidad es lo de menos. Pero lo que detalla este acontecimiento y lo que veremos a continuación es que acá los discípulos están frente a algo que nunca se ha visto en la historia del hombre sobre la faz de la tierra. Después del Señor Jesús tampoco nunca se vio más, ni se verá. Ni se verá. A menos que Dios desde el cielo, por supuesto, también puede proveer pan en esta forma. Obviamente que sí, ninguna cosa es imposible para Dios. Pero a esta manera se enfrentan a algo que nunca antes esto había sucedido. Pero comen, se hartan, dice así la Escritura, verso 42, comieron todos, importante el detalle, y se hartaron. Y lo que sobró de los pedazos, 12 canastos, 12 cestas, 12 cofines, como dice aquí. De los pedazos de pan y de los peces, también sobraron peces. Pero habían 2 peces. Y esta multitud come pan y comen peces, y de los peces levantan también cestas de sobra, que no se pierda nada, dijo el Señor. Bueno, este es el Señor que tenemos. Pero vamos a ver a continuación que este acontecimiento, hermanos, lo leíamos hace unos días con Marta y a mí me impactó tremendamente. Este acontecimiento a los discípulos le pasa desapercibido. Lo dice, lo vamos a leer ahora. Parece como que hubiera venido alguien con negocio de panificación y hubiera traído pan y hubieran comido y ya está, como que un día común y corriente que se va a comprar pan, se paga el pan, viene, se come y se acaba el día y mañana comeremos otra cosa. No, esto es único. Porque vamos a encontrar que en el verso 45, luego dio prisa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida, de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Dios tiene sus tiempos, sus formas, nunca tiene prisa, nunca. Se podía dejar de hacer muchas cosas, pero de orar no. Y se fue al monte a orar. Pero como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar y él solo en tierra. El barco con sus discípulos y él en la tierra solo. Como fue la tarde, como fue la noche ya prácticamente. Los vio fatigados, el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, es decir, la cuarta vigilia es ya prácticamente cuando la madrugada está muy adelantada y está cerca de amanecer. Esa es la cuarta vigilia de la noche, como medían los romanos.
las horas nocturnas. Y vino a ellos andando sobre la mar y quería ir delante de ellos, pasar delante del barco, quería precederlos. Viéndolo ellos, que andaba sobre la mar, pensaron que era fantasma y dieron voces, se asustaron. Porque todos le veían y se turbaron. Mas luego habló con ellos y les dijo, alentaos, yo soy, no temáis. Parece que esto hubiera sido suficiente. No, mire cómo sigue. Subió a ellos, el Señor subió en el barco a ellos, venían andando sobre la mar. Sube al barco, en el mar, sube, no que está atracado en el muelle. En el mar se sube al barco. De andar sobre las aguas, sube al barco. Y calmó el viento. Había multiplicado panes y peces y se alimentó una multitud y 12 cestas se levantan de lo que sobra. Ahora, entra al barco, calma el viento, venían navegando con dificultades, viento contrario, ya habían varias horas de navegación y de remo, y ellos en gran manera estaban fuera de sí, verso 51, y se maravillaban. ¿Por qué no estuvieron fuera de sí cuando levantaron las cestas de... Ahí no. Ahí era todo normal, aparentemente. Ahora, cuando el Señor se sube al barco en medio del viento, calma el viento, dice que estaban fuera de sí, es decir, que estaban en un grado de excitación, porque navegar con mucho viento en contra y un mar picado nunca es agradable a nadie. Y esto después de varias horas. Estaban fuera de sí. Al punto de que lo ven caminando sobre el agua, se sube al barco con ellos, calma el mar y están fuera de sí. Y vamos a ver que se sube el Señor al barco y no lo conocen. Sigamos leyendo. En el verso 52 dice, del 51 dice, fuera de sí y se maravillaban, porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones. Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a tierra de Genesaret y tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron. Hermanos, es fácil leerlo, pero uno no entiende qué está pasando acá. No habían, dice, aún no habían, pero dice así, aún no habían considerado lo de los panes. No lo habían tenido en cuenta. Pero ¿cómo se puede no tomar en cuenta ese acontecimiento? Porque habían pasado varias horas de la multiplicación de los panes. El Señor despidió a la multitud, se fue a orar, ellos se embarcaron, venían navegando con dificultad. A la cuarta vigilia de la noche, ya con una noche muy avanzada, recién el Señor viene a ellos y se sube al barco. Pero habían pasado muchas horas y del asunto de los panes no se hablaba, no se consideraba eso. Pero ¿cómo se puede llegar a esa situación? No lo estoy diciendo en tono de crítica, cuidado, porque ya me voy a poner un espejo y me voy a poner un espejo y voy a ver yo acá. No es una crítica, es una solemne consideración de lo que puede llegar a pasar con un corazón humano. Que se puede estar frente a algo excelentemente grande y estar ocupado en otra cosa.
Eso no se considera. Pero si eso no se considera, ¿qué estaban considerando? Porque vienen de alimentar, de ver cómo Dios alimenta a la multitud. ¿Dónde se dejaron los canastos de pan? ¿Dónde quedaron? Porque se recogieron. El Señor, de otra parte, dice que no se pierda nada, cuidado, recojan. No se pierda nada. ¿Dónde quedaron estos? No se dice. Tampoco será necesario saberlo acá. Pero nadie sacó el tema en el barco cuando recogían los sobrantes. Nadie dijo, pero esto es una maravilla. No lo habían considerado. Se ve que en sus prioridades estaban otras prioridades, que para ellos eran más importantes. Y que por otra parte, cuando toman puerto, en el verso 54 dice, luego le conocieron. Pero cuando sube al barco, cuando sube al barco y calma el viento, nadie se pregunta quién es que subió al barco. Porque, primero, que sube al barco en plena mar. Sube al barco no del muelle, no sube en el puerto, sube desde el agua, sube al barco. Sí, claro, y todavía una tempestad, porque si tiene que calmar el viento, porque el viento está soplando fuerte. Calma el viento, reprende al viento. Lo calma, se acaba el viento. Y nadie se preguntó, porque obviamente que hay alguien más a bordo, pero ese que acaba de subir a bordo, calma el viento. Nadie preguntó nada, porque dice que lo conocieron cuando tomaron tierra. Cuando llegan a puerto, luego, leamos 54, saliendo ellos del barco, luego le conocieron. Hay una coma ahí. No es que salieron del barco y le conocieron en el momento que salieron del barco. No, salieron del barco, ahí hay un espacio de tiempo, no sé cuánto pasa, qué tiempo pasa, no lo dice. Pero hay un espacio y luego le conocieron. Pero la clave de todo esto, hermanos, alguien diría, ¿pero por qué pasa esto? Por lo que dice en el verso 52. Porque aún no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus corazones. Esa es la causa. Ahí está la causa. ¿Cómo semejante acontecimiento puede ser pasado por alto? Porque no había sido considerado. Lo que no es considerado es desconsiderado. Si se desecha, porque esto, vamos a otra cosa. Y el Espíritu Santo revela la condición de sus corazones, dice que estaban ofuscados. Y ofuscados es cuando una persona ha perdido de forma pasajera por un tiempo, no definitivamente por toda su vida, pero de forma pasajera por un tiempo, ha perdido el entendimiento, ha perdido la capacidad de razonar y deja de tener en cuenta la claridad de las cosas. Ahí está un corazón ofuscado. Pierde la capacidad de razonar. Pierde el ejercicio de su libre y sano entendimiento. Eso es cuando el corazón está ofuscado. Que cualquier otro dice, pero ¿cómo no se da cuenta? No se da cuenta. Pero es evidente, pero no se da cuenta.
Esto es muy importante, pero va y se ocupa de otra cosa. No lo tiene en cuenta. Mira lo que está pasando. Ah, sí, sí. Ya, sí, sí. Pero espera que yo tengo que hacer otra cosa. De multiplicar los panes vamos a un mar agitado por el viento. Que el Señor calme el viento. Esto tampoco. Esto tampoco se considera. Alguien se sube al barco en plena mar. Tampoco. Parece que fuera de todos los días que alguien se sube al barco desde el mar. Parece que estuvieran acostumbrados a todo esto. No, son cosas en lo que obviamente Dios interviene, como solamente Dios puede actuar, pero el corazón ha perdido la capacidad de ejercer un claro y limpio entendimiento frente a hechos que son sobresalientes. Y que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Puede ser, puede ser. Puede ser porque si el corazón se tuerce, se nos desvían toda la escala de valores. Todo se tuerce. Y lo que es evidente y muy importante pasa a ser totalmente secundario. Y lo que es para remarcarlo pasa desapercibido. Pero ¿qué pasa cuando el Señor dice que le dio priesa a salir en el barco, en el verso 45? Luego dio priesa el Señor a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida. Le fija la ruta, no a cualquier lado, a Betsaida. Le dijo, ahí hay que ir. De la otra parte. Entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando se suben al barco, ¿cuál era su tema? ¿O fueron sin hablar todo el tiempo? No lo dice. Pero tienen el corazón ofuscado. Pues, hermanos, a ver, ellos perdieron de vista estas cosas y no conocieron al que había hecho estos asuntos. Los panes, los peces, calmó el viento. No le conocieron, no habían considerado esas cosas. Si a nosotros nos dijeran, bueno, la semana que viene vamos a ser espectadores de una multiplicación de panes, que no se ve todos los días, ni se ha visto, ni se verá más, a la manera como lo hizo el Señor Jesús, ni de ninguna otra. Yo creo que, a ver, nadie, me parece, en su sano juicio se quedaría en casa porque quizás tenga mucha ropa que lavar. Si vamos a ver eso, me parece que nada justifica perder eso, que es muy importante, pero es temporal, es muy importante, es sublime, es la obra de Dios, del Dios hecho hombre, una maravilla, sin duda. Y nosotros quizás decimos, los discípulos también, no habían considerado estas cosas, ¿eh? Qué barbaridad, ¿cómo van a perder de vista esto? Bien, sí, lo perdieron de vista. Pero cuidado, cuidado. Dejemos los discípulos por ahí, que ya no están, ya están con el Señor. Pero nosotros estamos, no que somos invitados para ver la multiplicación de panes y de peces, o que estamos invitados al cementerio a ir a un sepulcro porque alguien será sacado del sepulcro.
ante nuestros ojos. Y ahí sí estarían todas las cámaras de televisión, de todos los canales de televisión del mundo, porque se estaría frente a algo que nadie se lo querría perder. Pero es temporal, como el caso de la resurrección de Lázaro, que después volvió a morir. Y como la hija de Jairo, que también volvió a morir. Y como Tabita, que Dios usó al apóstol Pedro, también volvió a morir. Y como el hijo de aquella mujer al cual el profeta Dios lo usó para resucitar a su hijo, que también volvió a morir. Es decir, con cosas que son muy importantes, pero son puntuales. Y pasaron. Nosotros estamos ahora, hermanos, no invitados, porque el invitado es aquel que es espectador, es aquel que contempla algo a lo que se lo invita. Nosotros no somos invitados, nosotros somos participantes directos. Somos llamados a la expectativa de la participación directa del arrebatamiento de la iglesia. Que como miembros en parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, junto con los millones de millones de millones de millones que ya sus cuerpos fueron puestos en un sepulcro, o que los devoró el fuego, o que los devoró la mar, o que los despedazaron las bestias, y serán levantados juntamente con aquellos cuerpos que están en un sepulcro, en el polvo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ahí venimos nosotros, los que vivimos, hasta hoy estamos acá. Si no, si partimos hoy, estaremos entre los que resucitarán primero. Pero si viniera hoy, estamos vivos, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos transformados. Y ellos y nosotros, todos juntos, arrebatados en el aire a recibir al Señor. Y así estaremos para siempre con el Señor. Así se lo enseña Pablo a la iglesia en Tesalónica. Infinitamente mayor que una multiplicación de panes. Sin menospreciar aquello, pero aquello es puntual e histórico. Y quedó en la historia y en los registros. Lo otro tendrá permanencia eterna. Porque del estado de gloria y del estado eterno al cual seremos llamados cuando el Señor venga, nunca más ese estado retrocederá o cambiará. Será un estado eterno, inmutable. Una vez recibido un cuerpo nuevo, para siempre. Cuerpo espiritual y eterno. Dice que aquellos no habían considerado lo de los panes. Cuidado, hermano, que no se hayamos hallado sin considerar estas cosas. Porque cuando el corazón se ofusca y perdemos la capacidad del entendimiento de la real escala de valores y de las reales importancias según Dios, eso es lo importante. Importante según Dios. Se pierde esa noción y lo podemos perder. Si el corazón no está encaminado, conducido, gobernado, regido por las mismas manos que fueron clavadas por nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Proverbios 23, 26. Y miren tus ojos por mis caminos, la segunda parte del versículo. Porque si no, el corazón perderá. Si no está en las manos de Dios, hermanos, el corazón perderá el ejercicio limpio de ejercer un entendimiento sano. Perderemos la capacidad racional de la correcta escala de valores y de los valores eternos según Dios, y perderemos
la visión de la claridad, de aquellas cosas que rompen los ojos por la claridad y por la evidencia para otros, y para nosotros quizás pasará a ser, bueno, sí, está bien, pero perderemos la consideración de esos asuntos. Esta es la enseñanza, hermano. Pasó con los discípulos. Claro, alguien me puede decir, bueno, pero acá los discípulos no tenían el Espíritu Santo, porque esto fue antes de Pentecostés. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque estamos después de Pentecostés. Y es verdad. Por eso nuestro caso es mucho más grave todavía. Eso es lo grave. Justamente el argumento que se pudiera esgrimir en defensa de que estos no tenían el Espíritu Santo, le dice, cuidado, 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 que no os halles durmiendo la venida, durmiendo espiritualmente, porque el corazón se ofusca y ha perdido el discernimiento real de los tiempos, de las sazones que el Padre tiene en su sola voluntad, y se pierden las evidencias que rompen los ojos espirituales cuando hay una visión clara, cuando los ojos del entendimiento han sido alumbrados por la luz del Espíritu Santo, y entonces todo toma su lugar, todo toma su orden según Dios, y entonces cuando me dicen que todas las cosas sean hechas decentemente y con orden, implica que ese orden, que es contrario al desorden, pongamos todo en el orden que Dios pone las cosas, en la importancia que Dios le da a las cosas, que es muy distinta de la importancia que nosotros damos a las cosas. El corazón de Dios y nuestro corazón va a coincidir cuando mi corazón esté en sus manos y Él lo gobierne. Y entonces serán alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. El entendimiento será afirmado y tendrá una visión clara, que es lo que el profeta Isaías hace referencia a aquel que mora con las llamas eternas y dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Vamos a leerlo, hermanos, para terminar, porque es mucho mejor leerlo, siempre digo, que contarlo. Si tenemos una Biblia, gracias a Dios, en nuestras manos, para poder leer estas cosas. En el capítulo 33 del profeta Isaías, en el verso 14, 33, 14 de Isaías, dice, los pecadores, 33, 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Fuego consumidor es Dios, porque así es presentado en la carta a los hebreos. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y ahora viene la respuesta. El que camina en justicia, habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. No hay tiempo para considerar cada una de estas cosas, pero una primera lectura ya nos da una visión bastante clara. Pero dice, este, y no otro, este habitará en las alturas. Fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Tus ojos verán al Rey, con mayúscula, en su hermosura. Y tus ojos también, dice, verán la tierra que está lejos. Hermanos,
Ahí está el orden de Dios, de las excelencias de Dios. Ningún corazón humano, ni aún de un corazón creyente, pero no en las manos del Señor, puede tener esta escala de valores funcionando en este orden. Este habitará en las alturas. En las alturas nunca vamos a habitar con una multitud. No es un lugar apetecido. Porque quien no tiene la visión para ver al rey en su hermosura y limpiarse de todo lo que dice el verso 15, las alturas pasan a ser un lugar insoportablemente aburrido, insoportablemente insufrible, porque en las alturas no hay ninguna de las cosas que hay en los valles. No, el que habita ahí habita solo. Por eso dice, este habitará, no dice estos habitarán. Este, solo. Habitará en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento. Aquí descansará, aquí estará seguro. Las fortalezas de rocas no tienen todas las comodidades que la sociedad moderna provee. No está hecha para eso. No está hecha para eso. Porque habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Se le dará su pan. Dice, se le dará, no dice él conseguirá su pan. Se le dará su pan. Ahí está la provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se le dará su pan. Toda la provisión, en el pan está toda la provisión, no con solo pan vivirá el hombre. Pero en la palabra pan está la provisión para todo. Y sus aguas serán verdaderas, ciertas. Si no, es como aquel que sueña que bebe, pero se despierta y tiene sed. No son aguas ciertas, es una ilusión. Todo lo que el mundo provee. Y como es ilusión, no es verdad. Y como no es verdad, no es firme. Y como no es firme, no es de Dios. Porque no hay fortaleza de rocas. Y en esa condición, tus ojos verán al rey en su hermosura. Y no está hablando de ninguna visión especialísima. No. Está los ojos del entendimiento alumbrados y ver las excelencias, la belleza, la exuberancia, la exquisitez del rey por excelencia. Rey de reyes y señor de señores. Tus ojos verán al rey, dice, en su hermosura, que es una hermosura que es una y única de él. No hay otra hermosura como esta. Pero claro, habitará en las alturas. Este está loco. Mire cómo quedó después de leer la Biblia. Es un hombre aburrido. Es una mujer que no socializa. No es que no socializa, es que no se mete en todo lo que es de este mundo, nada más. Pero verán la tierra que está lejos. El que no tiene la vista muy corta, no ve la tierra que está lejos. Aquella tierra, aquella ciudad que buscaba Abraham, una ciudad con fundamentos, la Nueva Jerusalén. Salió de Ur, pero buscaba otra ciudad. Que el artífice y hacedor de esa ciudad es Dios, dice en la carta a los Hebreos. Ven la tierra que está lejos. Tiene una visión clarísima, sabe a dónde va, sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere, sabe de lo que se alimenta, sabe de qué lo cautiva. Verán al rey. Y si esto no cautiva, hermanos, no cautiva nada. Si Jesucristo no cautiva,
es porque el corazón está muy ofuscado. Aquí no consideraron lo de los panes. También se puede no considerar la persona del Señor en su hermosura, porque el corazón está ofuscado. Que Dios nos libre, hermanos, de estas cosas. Nos puede pasar, y quedaremos atados a una cantidad de cosas que conducen a ningún lado, por lo menos a ningún lado bueno. Entretienen, llenan el tiempo, bueno, está. Se aprenden versículos, se repiten versículos. Bueno, está bien. Como decíamos esta mañana, se canta. Bueno, está bien. Está bien cantar, sí. Cantad alegres a Dios, dice el Salmo. Sí, no hay que dejar de cantar nunca. Pero cantando en vuestros corazones al Señor, dice el mismo apóstol. Cantando en vuestros corazones al Señor. Y el corazón no canta al Señor si no está en las manos del Señor. No. Y miren tus ojos por mis caminos, y veremos ese camino que lleva a la tierra que está lejos. Pero aunque está lejos, llegaremos ahí en un abrir de ojos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Así y estaremos ahí, en un abrir de ojos. A la final trompeta. Entonces está lejos, pero cuidado que no quiere decir que nos va a insumir mucho tiempo llegar, porque en un abrir de ojos, por mucho que sea, no es mucho tiempo. Así que, hermanos, cuidado. Los discípulos nos enseñan mucho. Y el Señor que registró esto en el Evangelio de Marcos tiene un propósito. Y me dice, Henry, cuidado, que no te pase lo mismo. Y entonces cuando veo esta perspectiva ya me voy más cerca de los discípulos para decirle, bueno, somos todos iguales, nos puede pasar lo mismo. Que Dios os bendiga, hermanos. Cuidado con todo esto y adelante. Dios os bendiga grandemente vuestras vidas, vuestros hogares, vuestros hijos, vuestras familias y cada uno, ¿sí? Adelante, hasta mañana si Dios quiere.